Este programa llega gracias al patrocinio de Nueva Tierra Santa, agencia de viajes. Mayor información al 23 32 85 38. Bienvenidos a su programa Vive Hoy. Absolutamente todas las personas conocemos el desierto, absolutamente todos. Yo no conozco a nadie que no haya atravesado por algún desierto. Claro, los desiertos son tan diversos como tan diversos desiertos hay en el mundo, pero todos los hemos atravesado. Y usted se sorprenderá conmigo que Jesús también vivió sus desiertos. Y si Jesús vivió sus desiertos, ¿por qué usted y yo no vamos a vivir los desiertos? Sin embargo, el desierto de Jesús tiene la particularidad que aparte que le sirvió a Él, para la gloria del Señor, nos sirve absolutamente a todos. Y esa es la gran novedad que vamos a aprender a reafirmar o a compartir el día de hoy. Gracias por estar con nosotros. Iniciamos siempre este programa diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te damos gracias porque el día de hoy estás con nosotros, porque nos amas, porque nos abrazas, porque día a día tú estás en nuestras vidas, tú nos tomas de la mano y en nuestros desiertos, Señor, tú vas con nosotros. Permítenos hoy aprender sobre ese desierto que nos llevó al momento más glorioso, que es el momento de la resurrección. Que podamos celebrarlo, pero especialmente hacer nuestra esa victoria que tú ganaste en tus propios desiertos. Nuestro anhelo, Señor, es escucharte, ser oidores, pero como nuestra bendita Madre, la siempre Virgen María, ser también hacedores de tu palabra, y que todo lo que aprendamos lo pongamos en práctica. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Ya volvemos para iniciar con el tema de hoy. Felices Pascuas de Resurrección. Qué gozo poder estar con ustedes en este domingo maravilloso, en este lunes maravilloso, en esta semana de Pascua. Esta semana en la que celebramos, cantamos y aplaudimos que Jesucristo es el nombre, sobre todo nombre, ante el cual se dobla toda rodilla, en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Bendito sea ese nombre maravilloso, ese nombre en el cual tenemos nosotros salvación, ese nombre en el cual tenemos sanidad, ese nombre en el cual alcanzamos la victoria de nuestros propios desiertos. Pero para ayudarnos en nuestros desiertos, Jesús también pasó su propio desierto. Esa es la serie de temas que estamos desarrollando, cómo los desiertos son oportunidades para crecer. Y hoy vamos a ver que el mismo Jesús atravesó su desierto. Voy a iniciar leyendo San Mateo capítulo 4, versículos 1 y 2, donde dice: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de hacer ayuno de 40 días y 40 noches, al fin sintió hambre.
palabra de Dios. Es el Espíritu Santo el que ahora empuja a Jesús hacia el desierto. Por eso la iglesia nos invita a vivir desiertos. Por eso nosotros debemos buscar desiertos. Claro, no los desiertos de los que ya hablamos, el desierto que es consecuencia del pecado, sino buscar espacios de entrenamiento, espacios donde podamos formarnos, donde podamos forjarnos. Buenos desiertos son el ayuno, la oración, la generosidad que durante todo este tiempo meditamos. Salir a la austeridad, autoponernos nosotros tiempos de austeridad, no darnos gusto en todo, no darle a nuestro cuerpo alegría, Macarena. O sea, no irnos detrás de todo lo que deseamos. En esta época, esa es la experiencia que hemos estado viviendo y ahora vemos a Jesús que el Espíritu Santo es el que lo empuja hacia su propio desierto. Jesús va a pasar 40 días y 40 noches y al cabo de 40 días y 40 noches va entonces a sentir necesidad. Ahí va a entrar la tentación, va a entrar el diabolos, diablo, que el Señor lo reprenda. Diabolos quiere decir el que se interpone, el que obstaculiza, el que no permite que haya flujo, el que hace cortocircuito, el que no deja, o esa es su tarea, que no permitir que la gracia de Dios llegue a nosotros o bien que nosotros nos acerquemos a esa gracia de Dios. Jesús va a pasar 40 días. Los 40 días nos hablan de transformación. Así vamos a ver, y ya lo hemos dicho en otros programas, cómo son 40 días los que Moisés sube para recibir las tablas de la ley. Moisés va a ser transformado. Así también van a ser 40 días y 40 noches que le va a llover a Noé y Noé va a ser transformado. Ahora nos encontramos con que Jesús pasó 40 días y 40 noches, él exponiéndose al desierto para poder ser transformado. Después de este texto que leímos, vamos a ver a Jesús salir del desierto para iniciar, en la perspectiva de este evangelista, el momento del ministerio público de Jesús. San Lucas también ve que después de esto se va a ir a la sinagoga y va a iniciar el ministerio público. Jesús necesita ser transformado, ser renovado, necesita, oigan esto, someter su vida a la voluntad del Padre, someter su voluntad a la voluntad de Dios. Esto no es fortuito. El momento en el cual Jesús pasa por la Pascua, lo que conocemos como el triduo pascual que acabamos de celebrar, Jesús entra en su pasión, en su muerte y en su resurrección. Pero para entrar Jesús y obedecer al Padre en ese momento crítico donde el hombre suda sangre, donde el hombre se quiebra, donde el hombre le dice: Padre, de ser posible apartes de mí este cáliz, para poder someter su vida y su voluntad a la voluntad de Dios, va a tener él mismo que salir hacia el desierto. El Espíritu le va a decir: Jesús, vamos a entrenamiento. Necesitamos entrenar el espíritu, necesitamos someter la carne, necesitamos que tu cuerpo, que tus emociones, que se pueden convertir en carne, en desobediencia a Dios, que todo eso entienda quién es el que manda, que entiendan quién es el que gobierna. Entonces escribí una frase, a mí me gusta escribir, tengo la dicha de escribir pues para algunas revistas, unas agendas, algunos artículos dentro de revistas, en algún momento algún periódico. Dice esta frase que escribí: el sometimiento de Jesús a la voluntad del Padre llegó a la plenitud en el Getsemaní, pero inició en el desierto. El sometimiento de la voluntad de Jesús a la voluntad del Padre llegó a su plenitud en el Getsemaní, pero empezó en el desierto. Empieza en el momento en el que él, guiado por el Espíritu, sale a un entrenamiento. Entonces, ahí Dios va a forjar el carácter de Jesús, a través de que él va a resistir
al adversario. El evangelista y también Pedro en su carta nos va a decir que hay que resistir al adversario para poder vencer. Jesús va a necesitar hacer resistencia. La película de Creed, cuando aparece Sylvester Stallone entrenando a Creed, Creed ha perdido su primer pelea, Creed Jr., por decirlo así, ha perdido su primer pelea, entró con demasiado orgullo, demasiada soberbia al ring, creyendo que era el mejor, y el hijo de Drago le da y lo deja en el hospital. Para poder enfrentarlo, le dice, recuerdo muy bien el diálogo de Rocky, Sylvester Stallone en este caso, cuando Rocky se lleva a Creed al desierto y le dice, este lugar parece el infierno, le dice Creed. Entonces Sylvester Stallone le dice, tienes que acostumbrarte, porque cuando subas al ring vas a entrar al infierno. Creed tiene que entrenar. Ahora no es el entrenamiento donde hay métricas, donde le están calculando la grasa que consume, la fuerza de los golpes, una cuerda que salta un poquito en lo placentero de un gimnasio con aire acondicionado. Ahora está en las temperaturas extremas, el cuerpo está deshidratándose, va a correr en el asfalto con el calor del asfalto, va a jalar llantas de tractor, va a tener que ejercitarse con llantas de tractor, va a tener que entrar a boxear poniendo un pie adentro, el otro un pie adentro y pelear de cuerpo a cuerpo, de cuerpo a cuerpo. No podía darle distancia a su adversario. El adversario de Creed era más alto, tenía más alcance. Mientras más lejos estaba, más se exponía. Creed tenía que trabajar de cerca. Y las primeras veces fueron dolores de costilla, dolores de espalda. Le estoy diciendo, el desierto nos entrena. Y el desierto entrenó a Jesús. A través del desierto, Jesús se sometió. Entonces pasó por necesidad. Entonces el tentador se va a acercar y va a tratar la forma de hacerlo desistir del propósito que él sabía que Dios tenía en su vida. Pero Jesús va a ejercitarse en el desierto y aquello que aprendió en sus 40 días y 40 noches va a ser la base para lo que va a soportar en el Getsemaní, para poder aguantar o soportar la cruz que Jesús llevó. Pero escuche esto que vamos a leer ahora. Romanos capítulo 6, versículos del 3 al 5. Romanos capítulo 6, versículos del 3 al 5. ¿O es que acaso ignoran que cuantos fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Fuimos pues con él sepultados en el bautismo, en la muerte, a fin de que al igual que Cristo, resucitado de entre los muertos, por medio de la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una nueva vida. Porque si nos hemos hecho una misma cosa con Él por la muerte semejante a la suya, también lo seremos por una resurrección semejante. Palabra de Dios. Aquí es donde San Pablo va a amarrar ese desierto de Jesús, ese entrenamiento, esa gracia, esa capacidad, lo que Jesús pasa, lo que Jesús sufre. Pero Jesús lo sufre para que usted y yo podamos ser vencedores en nuestros desiertos. Somos bautizados, bautizar viene de bautizare, que es sepultar. Por eso es que en la antigüedad siempre el bautismo era por inmersión. Llegó un momento en el que ya se hizo por aspersión, pero al ser por inmersión, el gran símbolo es que se sepultaba el hombre viejo, se ahogaba el hombre viejo y después salía el hombre nuevo. Se sepultaba la mujer vieja y después salía una mujer nueva. El gran símbolo del bautismo es esto, que usted y yo fuimos bautizados en la muerte de Cristo, fuimos sepultados con Él. Nuestros temores, miedos, nuestra carne, nuestra inclinación al mal, nuestra obediencia
a la desobediencia de Dios. Se escuchó raro eso, pero el obedecer al que desobedece, ese salirnos del marco en el que Dios quiere que estemos, fue sepultado por el bautismo en la muerte de Cristo, para que así como Él resucitó, usted y yo tengamos nueva vida. Entonces podemos decir que somos nuevas criaturas. Podemos decir que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Entonces, en los desiertos que nos toque atravesar, podemos confiar que en la resurrección de Cristo somos más que vencedores. Por ejemplo, decía hace un momento, el pecado, los malos hábitos, mentiras, chismes, celos, rencores, fueron sepultados mediante el bautismo en la sangre, en la muerte de Cristo, para que así como Él resucitó, nosotros tengamos nueva vida. Aquí estamos diciendo que esos desiertos que nosotros nos buscamos, ahora tenemos la fuerza en Cristo Jesús para no entrar en esos desiertos, para no caer en los desiertos de lejanía de Dios. La desobediencia suya y mía fue sepultada mediante el bautismo en la muerte de Cristo, para que en su resurrección podamos nosotros decirle que no a toda esta concupiscencia, a todo lo que engendra desiertos innecesarios en nuestra vida. Por la muerte y resurrección de Jesucristo, nosotros también podemos atravesar desiertos financieros, de delincuencia, de acusaciones, de desprecios sociales o familiares. ¿Por qué? Porque dijo Jesús en San Juan 16:33, en el mundo tendrán tribulación, pero ánimo, yo he vencido al mundo. Dicho esto, desde la perspectiva de un Jesús que está con los discípulos, quizás la comprensión todavía no llegue a la comprensión que va a llegar después de la resurrección de Cristo. Cuando Jesús dice, ánimo, yo he vencido al mundo, ellos pueden pensar, bueno, ha vencido a algunos fariseos. Bueno, ha vencido ciertas ideologías, tendencias, pensamientos, ha soportado, pero de eso a que podamos nosotros ganar de sus victorias, no sabemos. Sin embargo, cuando se da la resurrección de Cristo, entonces los discípulos entienden que en esa gracia extraordinaria del que resucitó, del que es el nombre sobre todo nombre, ante el cual se dobla toda rodilla en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, ellos son vencedores. Entonces podemos soportar la adversidad financiera, entonces podemos soportar las acusaciones que vienen sobre nosotros, entonces podemos soportar los señalamientos que hacen contra nosotros, porque Jesús nos ganó la victoria por su muerte y resurrección. Las enfermedades y dolencias también cobran sentido y podemos ser vencedores en eso por la muerte y resurrección de Jesucristo. Isaías 53, el autor del libro de Isaías, más de 700 años antes de Cristo, va a escribir en Isaías 53, Él llevó sobre sí el sufrimiento que nos trae la paz, y por sus llagas hemos sido sanados. Quiere decir que en la muerte y resurrección de Cristo, usted y yo podemos soportar el desierto de la enfermedad, el desierto de la dolencia, el desierto de la adversidad física, porque Jesús, cuando llega a la cruz, no solamente cargaba su propio dolor y sacrificio, sino que Él se había echado en la espalda nuestras enfermedades y nuestras dolencias. Así lo presenta Isaías 53. Él llevó sobre sí el sufrimiento que a usted y a mí nos trae la paz. ¿Puede Jesús sanarnos y sacarnos de ese desierto de la enfermedad? Por supuesto que puede. Él pagó el precio. Pero si esa no es su voluntad y nos toca atravesar por un tiempo duro, por una pérdida, por un momento de enfermedad, no se preocupe. En Él tenemos la fuerza para soportar lo que creímos que no podíamos soportar. Esa ausencia, esa pérdida que estamos experimentando, necesitamos aferrarnos a Cristo.
Necesitamos asirnos a Jesucristo como el bastión que sostiene nuestra vida para que el hombre y la mujer viejos vayan hundiéndose y el hombre nuevo vaya saliendo en todo su esplendor. San Pablo dice en una de sus cartas que por eso nosotros llevamos esto en vasijas de barro, para que se vea que una fuerza tan extraordinaria no depende de nosotros, sino que depende del Señor. Vamos muriendo poco a poco para que Él vaya creciendo en nosotros. Entonces entendemos Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Podemos, por supuesto, también superar cualquier otro tipo de desiertos en la muerte y resurrección de Jesucristo. Escuchen lo que dice el libro de Hebreos, capítulo 2, versículos 17 y 18. Hebreos, capítulo 2, versículos 17 y 18. Por eso, Jesús tuvo que asemejarse en todo a sus hermanos, para ser misericordioso y sumo sacerdote fiel en lo que toca a Dios, en orden a expiar los pecados del pueblo, pues habiendo sido probado en el sufrimiento, puede ayudar a los que son ahora probados. Palabra de Dios. Mire qué precioso. El que pasó, el que padeció, el que sufrió, el que sabe lo que es un desierto, lo que es la austeridad, lo que es el llanto, la desesperación, el cansancio, el hambre, la sed, ahora puede ayudarnos a todos aquellos que atravesamos por nuestros desiertos. Jesús pagó el precio de ver la espalda de Dios para que usted y yo siempre viéramos el rostro de Dios. A Jesús le tocó vivir el silencio de Dios. Cuando 3 veces le dice, Padre, si fuera posible que apartaras este cáliz de mí, Dios hace silencio. Y el silencio de Dios también es una respuesta. Hoy nos han enseñado, pareciera que Dios tiene que decirnos que sí a todo. Creo que es fruto de una cultura, creo que es fruto de una enseñanza mal trasladada, en donde la gente cree que al momento de clamar, Dios va a cumplir todo lo que le pedimos, pero no necesariamente. Si su voluntad es nuestra voluntad, Él entonces nos oye, y si nos oye, nos concede lo que le hemos pedido. Eso dice 1 de Juan 5:14. Sabemos que si pedimos de acuerdo a su voluntad, pero ¿qué pasa cuando no es la voluntad de Dios? Nos va a dar la capacidad de soportar lo que tengamos que soportar. He escuchado y he visto gente vivir la experiencia de una pérdida en su vida, y en esa pérdida pueden aferrarse al Señor y poder superar aquello que jamás pensaron que podían superar. Pero ¿cómo hacemos nuestra la resurrección de Cristo? Para eso el siguiente segmento de Tomemos Acción. Ya volvemos. Si se quiere, en Guatemala se puede. Gracias a mis papás, que me enseñaron cosas interesantes, ¿verdad? Que no hay que tener miedo con los problemas, con las necesidades, porque es parte de la vida. Eso me animó a mí para poder instalar una pequeña carpintería. Así, conforme el tiempo, armé una casa donde llegué a tener más clientes, y por lo tanto Banrural me ha echado la mano. Y cuando entró pues la parte de la gasolinera en mi mente, entonces me metí. En ese momento me costó, pero vale la pena. Hay que liderar el miedo para poder lograr cosas interesantes, que sí se puede. Desde hace 25 años, Banrural está con quienes deciden ser protagonistas de su propia historia. Banrural, el amigo que te ayuda a crecer.
Tomemos acción, el momento en el cual decimos, bueno, ¿cómo poner en práctica? ¿Cómo? ¿Qué pasos concretos tengo que dar para hacer mía la resurrección de Cristo? Para que de ese desierto que yo paso pueda ser más que vencedor en la muerte y resurrección de Cristo. Paso número 1, reconozcamos nuestra pequeñez. Sí tenemos razón en esto. El desierto es demasiado grande, el desierto es demasiado largo, el tiempo es muy extenso, la situación es demasiado extrema. Usted y yo no podemos. En eso estamos de acuerdo. Cuando estamos en ese momento duro, se vale decir, Señor, yo ya no puedo. Señor, yo ya no aguanto. Señor, yo ya no quiero. Cantar a veces como cantaba Emanuel, quiero dormir cansado y no despertar jamás. Quiero dormir profundamente porque estoy enamorado y ese amor no me comprende, decía Emanuel. Y es ese estado, ese momento en donde sufrimos una pérdida y esa pérdida nos acarrea un dolor profundo. Y es cierto, usted y yo no soportamos. Cuando viene ese suspiro, porque esa persona ya no está, porque esa persona ya no quiere estar, o porque esa persona ya no puede estar. Por supuesto, somos débiles y no soportamos solos. Paso número 1, cierto, aceptemos nuestra pequeñez en los desiertos. Paso número 2, reconozcamos la grandeza de Dios en nuestros desiertos. El paso número 1 es tan cierto como el paso número 2. En el primero es la aceptación de mis limitaciones, de mis fuerzas, de la capacidad que yo tengo. Pero el paso número 2 es el reconocimiento de una grandeza extraordinaria. El primero dice, usted y yo no podemos, pero el segundo dice, Dios sí puede. El segundo paso concreto nos lleva a depositar entonces la fe en Dios, en lo que Él puede hacer, en lo que ya hizo y en lo que hará. Por eso Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Cuando San Juan Pablo II escribía Tertio Millennio Igneute y nos hablaba sobre ese entrar en el tercer milenio, basaba este documento en Jesucristo el mismo de ayer, hoy y siempre. Y decía, necesitamos ver el pasado con gratitud para poder vivir el presente con entusiasmo y aguardar al futuro con esperanza. Escuche lo que le voy a decir. Al ir hacia atrás, podemos reconocer que Dios es capaz de ayudarnos en cualquier desierto. David pasó sus desiertos, Moisés pasó sus desiertos, el pueblo de Israel 400 años en Egipto, un desierto espantoso, 10 generaciones habían pasado, 10 veces había sido transformado en este caso. Así vamos a encontrar que es el Señor el que ha estado con su pueblo desde siempre, es el Señor el que está con nosotros hoy. Es el Señor, es el que nos acompaña, el que nos guía, el que nos mueve, el que nos sostiene, el que está a nuestro lado, el que levanta el corazón para que saquemos a flote la cabeza en los desiertos y ver el futuro con esperanza. Porque ese mismo Jesús que ha estado con nosotros y que ha estado con su pueblo, que está hoy con nosotros, es el que estará por siempre. Entonces, si pasado mañana nos toca vivir un desierto, no se preocupe, usted no está solo y no se preocupe, no es por sus propias fuerzas. Usted puede decir, yo ya no aguanto, y es cierto, pero Jesús sí aguanta. Jesús es el que viene y mete el hombro para que nosotros podamos llevar la carga que nos toca llevar. 1, no podemos. 2, Dios sí puede. 3, entonces todo lo podemos en Cristo que nos da fortaleza. Yo no podía, pero Dios sí puede. Y en la unión de nosotros dos podemos, cuando es Él
el que nos da la fortaleza. Escuche lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1279. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1279, refiriéndose al bautizo. El fruto del bautismo o gracia bautismal es una realidad rica que comprende el perdón del pecado original y de todos los pecados personales, el nacimiento a una nueva vida por la cual el hombre es hecho hijo adoptivo del Padre, miembro de Cristo y templo del Espíritu Santo. Por la acción misma del bautismo, el bautizado es incorporado a la iglesia, cuerpo de Cristo y hecho partícipe del sacerdocio de Cristo. Palabra de Dios. Cuando nosotros somos bautizados, cuando somos sepultados en la muerte de Cristo y resucitamos con Él, dice, se nos perdonan los pecados personales y el original. 2, somos hechos hijos adoptivos de Dios Padre, entonces coherederos de todas las promesas de Dios en Cristo Jesús. A usted y a mí nos corresponden las promesas de Dios. Las promesas dadas a Josué: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque yo, el Señor tu Dios, estaré contigo a donde quiera que vayas. Es una promesa para usted y es una promesa para mí. La promesa de Jesús a sus discípulos: yo estaré con ustedes todos los días hasta el final de los tiempos. La ganamos para nosotros en la muerte y resurrección de Jesucristo, el día que fuimos bautizados. Luego dice que nos hace miembros del cuerpo de Cristo, de la iglesia, y templos del Espíritu Santo. Habita en nosotros Dios, vive en nosotros Dios, y Él es el que puede darnos y nos va a dar la gracia y la fuerza de ser vencedores en nuestros desiertos. Bendito sea el nombre del Señor Jesús, que está vivo, que vive hoy y que vivirá por los siglos de los siglos. Amén. Ya volvemos con el siguiente segmento. Cuando uno habla con una persona que es judía, esta persona le va a decir a uno que Jesús fue un Mesías, pero no el Mesías. Que para poder ser el Mesías tenía que cumplir con distintas características que según ellos no llegó a cumplir Jesús. Uno se pregunta, ¿y cómo es posible que no crean en la resurrección? Bueno, hoy traemos la respuesta para esto. Voy a leer el Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versículos del 10 al 15. San Mateo 28, del 10 al 15. Dice: Jesús les dijo enseguida: no tengan miedo. Vayan ahora y díganle a mis hermanos que se dirijan a Galilea. Allí me verán. Mientras las mujeres iban, unos guardias corrieron a la ciudad y contaron a los jefes de los sacerdotes todo lo que había pasado. Estos se reunieron con las autoridades judías y acordaron darle a los soldados una buena cantidad de dinero para que dijeran: los discípulos de Jesús vinieron de noche y como estábamos dormidos, se robaron el cuerpo. Si esto llega a oídos de Pilato, nosotros lo arreglaremos para que no tengan problemas. Los soldados recibieron el dinero e hicieron como les habían dicho. De allí salió la mentira que ha corrido entre los judíos
hasta el día de hoy. Palabra de Dios. ¿Por qué entonces los judíos no creen en Jesús? Por la información falsa que recibieron ellos, los demás judíos, en lo que son los datos oficiales de los gobernantes, podríamos decir. ¿Qué apareció el otro día? Si hubiera existido la prensa, el periódico, los diarios, hubiera aparecido una persona gritando, en lugar de gritar el pregón, Jesucristo ha resucitado, Jesucristo ha resucitado. El pregón de la noticia oficial para los judíos era, discípulos se roban el cuerpo de Cristo. Lea, perdón, la última noticia, los discípulos se robaron el cuerpo de Cristo y dijeron que había resucitado. Ustedes son demasiado jóvenes, ya no conocieron a los voceros del periódico. Antes, algunos niños y gente adulta compraba una cantidad de periódicos y ya sea en bicicleta, ya sea a pie o en las esquinas a donde llegaban muchas personas por paradas de buses, hacían pregones de las noticias de esa época. Y en ese momento la noticia que circuló es que los discípulos se habían robado el cuerpo. Por eso dice el último versículo 15, de ahí salió la mentira que ha recorrido entre los judíos hasta el día de hoy. El Evangelio de San Mateo, escrito por el año 50, 45, 50, pues fue escrito 20 años después de la muerte y resurrección de Cristo. Y para los judíos ese era el dato oficial. Jesús no había resucitado, se habían robado el cuerpo. ¿Cuál es hoy entonces nuestra lección de fe? Cuidemos la información que consumimos. Creo yo que hoy más que nunca este principio o lección de fe es sumamente importante para todos, pero especialmente para los creyentes. No debemos creernos todo lo que leemos, por ejemplo, en los blogs, lo que oímos en los noticieros, lo que escuchamos en la televisión o lo que leemos en las redes sociales. Yo siempre recomiendo que podamos ser maduros y que seamos responsables de poder ir a las fuentes a saber si la noticia que estamos leyendo es real. Usted se va a sorprender de que incluso hay noticias que ponen con una imagen del Papa Francisco y que le atribuyen frases al Papa Francisco. Por ejemplo, cuando entramos en la época de Cuaresma, empiezan a circular unas frases. El Papa Francisco dice que en lugar de ayunar, deberíamos de ayunar, de no hablar mal de la gente, de no decir cosas, de la crítica, del chisme y de la mentira. Muy bien, eso no lo dijo el Papa Francisco. No está tomado de su página oficial o no está escrito en ninguno de sus libros. Claro que sí, claro que es loable el hecho de no criticar, de no mentir, de no calumniar, de no comerse al hermano. Claro que sí, pero en ningún momento hacer esto anula el precepto de la iglesia del ayuno, la oración y la limosna. Es como que alguien escribiera, dice el Papa Francisco, que en lugar de ofrendar en la iglesia, mejor debemos repartirlo. Sí, no, eso no lo dijo. Claro que es loable que ayudemos a la gente, eso se llama generosidad, pero también que socorramos a la iglesia en sus necesidades. Cuando el sacerdote llega a la luz, a la empresa eléctrica, a la municipalidad o tiene que ir a la gasolinera a fulear su carro para irse de misión, no le dicen, ay, usted es el sacerdote, qué bueno, pase, usted le fuleamos gratis. No, les toca pagar para fulear sus carros, hay que pagar la luz de la parroquia y los grupos estamos allí. Entonces, la lección de fe hoy es, hay que cuidarnos de la información que consumimos, especialmente en las redes sociales. Cuando vea una noticia, váyase a la fuente. No le dé a ciegas compartir
porque a usted le gusta el mensaje o porque usted cree que es cierto. A veces podemos llegar a difamar a las personas compartiendo imágenes que ni siquiera sabemos si son ciertas. En lecciones de fe yo siempre animo a que me manden, por ejemplo, algunas lecciones de fe, algo que nos traiga aprendizaje. ¿Cuál es mi responsabilidad? Pues antes de grabar el segmento, irme a las fuentes y buscar buenas fuentes. Claro, en internet, pero irme a la página oficial del periódico, de primera mano, de donde lo dijo, del libro del autor, qué es lo que dicen los investigadores, los sociólogos sobre lo que yo voy a hablar. Necesitamos ser responsables y por favor, cuidemos la información que consumimos, porque los diarios oficiales de los judíos dijeron que se habían robado el cuerpo y por eso los judíos no creen en Jesús hasta el día de hoy. Ya volvemos con el último segmento para el camino. Agencia de Viajes Nueva Tierra Santa, noticia de último momento, les ofrece la peregrinación a Tierra Santa y Europa. Se van a visitar Fátima, Lourdes, Montserrat, el santuario del Padre Pío en Roma, el Vaticano con audiencia papal y también Israel. Cuentan con planes todo incluido. Salida 13 de mayo. Ahí aparecen los teléfonos, tanto ahora como al final, en donde usted se puede comunicar para que le den más información. Si usted ha soñado hacer este viaje, qué mejor que hacerlo con Viajes Nueva Tierra Santa. Hoy estamos muy contentos, estamos de celebración, estamos hablando de la resurrección de Cristo. Estamos hablando del día que cambió y que partió la historia en dos. Si Jesús no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe, dice el apóstol San Pablo. Entonces, aunque el acontecimiento que parte la historia en dos es el nacimiento de Jesús, la razón es su muerte y resurrección. Porque Jesús pudo haber nacido como todos nosotros, pero que haya muerto y resucitado, esa es la novedad extraordinaria. Por supuesto, también nació por obra y gracia del Espíritu Santo. Pero es la muerte y la resurrección la que hacen de Jesucristo el nombre sobre todo nombre. Y por eso hoy para el camino, como cada domingo de resurrección y cada semana de Pascua, pues les traigo una alabanza que es de mi autoría. Una alabanza que compuse en su momento. Lo ideal sería que las comunidades la pudieran cantar, que los jóvenes de la parroquia se la pudieran aprender, y qué maravilloso sería que en el momento de la celebración eucarística o en esa semana, en ese mes de Pascua, en donde estamos de fiesta, pudiéramos cantar: Jesucristo ha resucitado, alabemos el nombre del Señor. Jesucristo ha resucitado, proclamemos: Jesús es Señor. Esta alabanza nos trae eso, nos trae la experiencia de los discípulos y de las mujeres que van a buscar a Jesús en el sepulcro, pero que no lo encuentran, que los ángeles les dicen: no está aquí. ¿Por qué buscan entre los muertos al que está vivo? Él ha resucitado. Y ese grito va a resonar en toda la historia. Ese grito va a hacer temblar a los mismos infiernos, porque Jesús va a ascender y va a recibir el nombre que está sobre todo nombre. Por eso Jesús va a decir: todo poder me ha sido dado. Vayan y lleven la buena noticia a todas partes. ¿En qué nombre? ¿Bajo qué gracia? ¿Con qué poder? Con el poder de Jesucristo que ha resucitado. Yo les invito para que conmigo cantemos esta alabanza
nos gocemos y para que anime a los jóvenes de su parroquia, para que anime a la gente del coro. Es un canto sumamente sencillo, pero que nos lleva de más a más y a más, hasta que al final explota, sube la nota y de nuevo dice: Jesucristo ha resucitado, alabemos el nombre del Señor, Jesucristo ha resucitado, proclamemos que Jesús es Señor, aleluya, dice esta alabanza. Pero sin más preámbulos, les dejo con este canto para que se goce en él, y si a usted le gusta, puede ir a YouTube y encontrarlo en mi canal de YouTube, en el canal de Marlon Cardona. Les dejo con esta alabanza: Jesucristo ha resucitado. Jesucristo ha resucitado, alabemos el nombre del Señor. Jesucristo ha resucitado, proclamemos: Jesús es Señor. Jesucristo ha resucitado, alabemos el nombre del Señor. Madrugó, fue al sepulcro, vacío lo encontró. Fue a llamar a Simón Pedro, y a quien Jesús mucho amó. Se han robado el cuerpo del Señor. ¿Por qué lloras? Un ángel preguntó. Se han llevado el cuerpo, respondió. No temáis, Él lo prometió. No está aquí, Jesús resucitó. Jesucristo ha resucitado, alabemos el nombre del Señor. Jesucristo ha resucitado, proclamemos: Jesús es Señor. Jesucristo ha resucitado, alabemos el nombre del Señor. ¡Aleluya! Ya no me sale tanto la voz, estoy un poquito afónico, he pasado hablando mucho tiempo, pero esa es la alegría de la resurrección.
Esa es la idea, es poder ver el amanecer, es poder ver el sol que nace. Jesucristo es el sol de justicia que ilumina nuestras vidas. En la resurrección de Jesucristo, usted y yo tenemos vida. En la resurrección de Jesucristo, usted y yo tenemos fe. En la resurrección de Jesucristo, usted y yo tenemos esperanza. Y esa esperanza que no falla. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Gracias por habernos acompañado, gracias por ser parte de este programa. Por favor, escríbame. A lo largo del programa siempre aparecen las direcciones a donde se puede referir conmigo. Puede ser a través del Instagram, a través del YouTube, a través del correo electrónico, a través del Facebook, en el Messenger. Por favor, escríbame, deme sus comentarios. Para mí es un gozo cuando ustedes me dan su testimonio y siempre respondo las llamadas. Quédese como parte de nuestra familia y recuerde, por favor, que el hoy es eso que muchas veces dejamos ir, porque vivimos tan pendientes de un pasado que ya ni es, o tan ansiosos de un futuro que ni siquiera sabemos si va a llegar. Por eso, vive hoy. Que Dios les bendiga. Llegó gracias al patrocinio de Nueva Tierra Santa, agencia de viajes. Mayor información al 23 32 85 38.